Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a recomendar El Mago de Oz. El Mago de Oz, una película de 1939 protagonizada por Judy Garland, ¿okay? Y hay un dato interesante, ¿no es cierto, Mario? Que supuestamente no la iba a hacer ella, no le iba a hacer Judy Garland, sino que estaba hecha como para Shirley Temple, pero por problemas de crecimiento. No, el problema de crecimiento es otra cosa, que lo tuvieron que hacer con la chica que estaba crecida, tenía mucho gusto. Ahí está. Porque terminó al final de la filmación, Judy Garland, que terminó haciendo la película, por supuesto, cumplió 17 años. Y la chica, bueno, de grande tenía muy buen físico, era una chica muy linda, y cuando tenía 17 años tenía mucho gusto. Claro, claro, era una niña que tenía el papel de una niña. Una nena de 10 años. Claro. Entonces, bueno, hay muchas historias en Historia Negra en esta película, lo que le hicieron a cada uno de los protagonistas, y se puede hablar. Sí. A Judy Garland la fajaron. Y los mismos productores la llamaban esa chica gordita, la tenían a lechuga, no le daban de comer para que adelgazara, para que pareciera, con los 16 largos que tenía, que pareciera 10 años. Los disfraces, el papel era para Shirley Temple. Shirley Temple es la chica prodigio, que la habrán visto, súper conocida, que es una maravilla, Shirley Temple, pero no pudo, la quería hacer todo, pero no pudo porque tenía un contrato con la Fox y la Fox no quiso hacer un intercambio, no quiso prestarla. Fue Judy Garland. Sí. ¿No? Y Judy Garland, bueno, hizo un carrerón después de esto, fue la película que hizo muchas películas. Judy Garland ya hacía 10 años que venía actuando, había hecho ya muchas películas teniendo 16 años, esta niña prodigio. Bueno, también se dice que le daban pastillas para dormir, después le daban pastillas para que esté activa durante el día, en la noche. Una locura que pasó. Era de otros tiempos también, ¿no? No se cuidaba la gente. El actor, justamente los otros personajes también estuvieron sufriendo bastante. Mejor ni contemos todas las cosas que pasaron, el hombre de lata, al hombre se intoxicó con su maquillaje, fue al hospital, lo tuvieron que cambiar una semanata del rodaje y tuvieron que poner otro, ¿no? Al pobre león con el calor también de los focos, de las luces, el pobre león, el que se da león, le había puesto la piel de león, el pelo de león de verdad, que pesaba 40 kilos, y el pobre hombre estaba hacia más de 40 grados de temperatura, porque toda la película se rodó toda en interiores, y el león estaba con 40 grados y no le dejaban comer porque sacarse el disfraz y volverse a poner el disfraz era un trabajo complicado, entonces era todo líquido con una pajita. Sí. Ahí está, salud, vamos a aprovechar, ahí está. No tenemos la pajita, pero tenemos la copa. La película es del año 39, sí, ¿no? Y está basada en un libro de Frank Baum, que es El maravilloso Mago de Oz, es el libro. Que el libro salió en el año 1900, exactamente, ¿no? Después hubo varios guionistas, entre ellos estuvo Herman Mankiewicz. Mankiewicz es el que se hizo una película recientemente sobre Mank, que estuvo nominada para el Oscar, no lo obtuvo, pero Mankiewicz es el mismo, la película trata de eso, el mismo que hizo El Ciudadano, el guión del Ciudadano. Estuvo trabajando en este guión también. Bueno, la historia del libro, que la película es exactamente igual, trata sobre una nena que está en Kansas, en una granja. Son muy pobres, la nena no tiene papá y mamá, se nota porque vivieron los tíos. Como pasa en muchas de estas historias, donde es una huérfana. Y el eje central de la película es la incapacidad que tienen los adultos para tomar el control de sus propios destinos, y asimismo, no haciendo esto, no escuchan a los chicos, ¿no? Y la chica esta quiere decir algo al tío, a la tía, esto, lo otro, y no la escuchan. Sí, siempre la hacen así. No la escuchan. Hay toda una secuencia, pasa algo con el perrito, entonces viene una señora mala, que si el perrito Totó quiso morderla, entonces van a llevarse el perrito. Bueno, la chica sufre mucho, entonces ahí a los pocos minutos de la película viene lo más maravilloso, que es la canción Somewhere Over the Rainbow, sería más allá del arco iris, tiene varias definiciones a veces. La letra dice que ella no quiere estar ahí donde está, que quiere estar más allá del arco iris, quiere estar más allá, ella quiere estar en otro lugar, en otra dimensión, en otro lugar. No se especifica cómo, dónde, pero quiere estar allá. Bueno, ¿quién no quiso alguna vez en su vida estar en otro lugar? ¿No? No en el lugar que le tocó estar. Bueno. Yo lo logré, yo estaba en un lugar y me pude ir para otro. No lo cuentes. Bueno, entonces resulta que ahí mismo, la secuencia siguiente, hay un tornado, ¿no? En Kansas sucede, hay un tornado, la chica ve como la casa vuela. Y ella vuela, ¿no? Y ve pasar cosas, y de repente cae la casa y cae arriba de un mundo de color. Hasta ahí la película es sepia. Ahí está en sepia. La película es sepia. Y ahí es un color maravilloso. En el año 39. Vamos a hablar después cómo se hizo esa técnica. Lo mejor que se ha visto del color. Y es un mundo maravilloso donde hay un montón de enanitos ahí cantando. Maravilloso. Y entonces la nena, accidentalmente con la casa, se cae arriba de la bruja mala del este.
Esto de la bruja Mar del Este, anotalo porque es muy importante. Sí, ¿no? sí, Algo sí. que es verde, la bruja es verde y del este. ¿Qué quiere decir del este? Ya hay cosas, vamos a hablar después del detalle, hay política y me parece mentira. Exactamente. Sí. Y resulta que la nena, bueno, desde ahí la reciben como una heroína, la nena es una maravilla, viene la hada buena, ¿no? Porque aparte de estar las brujas, hay varias brujas del este, de esto, ¿no? Hay una bruja buena, es una buena, que es linda, la otra es muy fea. Claro. Y entonces ahí le dan unos zapatitos, que los originales, muy importante, los zapatitos son de plata. Plateada. Son de plata. Que esto en la también... película lo cambiaron, dicen que lo cambiaron, porque como la película Technicolor le costó tanta plata de Technicolor, que le pusieron rojo para que se noten los zapatitos. Pero es esencial el libro que sean de plata. Bueno, la cuestión es que a partir de esto, de que la chica está en otro lugar, que es lo que decía la canción, que donde quiere estar, ahí la chica dice, no, me quiero volver a casa. Como suele suceder cuando los chicos se escapan de la casa, bueno, me quiero volver a casa. Inmediatamente nadie se escapa para siempre, los chicos. Sí. Estamos hablando de una nena que tiene que tener 10, 11, 12 años, aunque tenía más años, pero tenía que tener esa edad. Bueno, quiero volver a casa, ¿no? Quiero volver a casa. Y entonces le dicen que lo que le dicen ahí, que el único que lo puede mandar de vuelta a casa, que tiene esa posibilidad, es el Mago de Oz. Ahí viene. Y el Mago de Oz vive en la ciudad Esmeralda. Y la ciudad Esmeralda es verde. Es verde también, otro detalle. Otro detalle. Y Oz se escribe O-Z, como se escribe onza. Otro detalle. Vamos anotando los detalles después. Sí, anoten ahí, guárdense estos datos. Bueno, entonces la travesía, ahora a partir de ahí hasta el final se transforma en la típica película, la típica historia de travesía, que hay muchas, ¿no? Claro. Como Thelma y Louise, que es una película de travesía, nada que ver con esto, es un tema distinto, pero de travesía, que va de un punto a otro. ¿No es cierto? La diligencia van de un punto a otro, película de travesía. Bueno, esta es una película de travesía. Y en el camino, en la película de travesía, uno se encuentra con personajes. Acá, Dorothy, que es Judy Garland, Dorothy, con su perrito Toto, se encuentran primero con un espantapájaros. Entonces el espantapájaros se queja. Se queja porque no tiene cerebro. No tiene cerebro. Y ella le dice, no te hagas problema, espantapájaros, yo te voy a llevar al Mago de Oz. El Mago de Oz a mí me hace volver a casa y a vos te va a poner cerebro. Bueno, siguen caminando en su travesía hacia la ciudad Esmeralda y se encuentran con el hombre de hojalata. Ajá. Y el hombre de hojalata se queja, todos se quejan. El hombre de hojalata se queja que no tiene corazón, ¿no? Y entonces Dorothy dice, no te preocupes, el Mago de Oz lo va a arreglar. Bueno, sigue la travesía, mira película, todo canciones, hermoso. Y sigue la película y aparece el tercer personaje, el último, que se incorpora a este grupo de la travesía, que es el león cobarde. Un león no se supone que es cobarde, este león es cobarde, ¿no? Bueno, y todos llegan a la ciudad Esmeralda. La ciudad Esmeralda es todo verde, ¿no? Acordémonos la bruja del este. Sí. Hay una bruja que los persigue y la quiere matar a Dorothy. Es más, aparece en el cielo una inscripción, esto es muy importante en la película y después la música de esto, que es muerte a Dorothy, ¿no? Que se la van a matar a Dorothy, ¿no? Con sus zapatitos de plata, que en la película no son de plata, son rojos. Pero vamos a ver, hay que tener en cuenta. ¿Por qué? ¿Lo de plata? ¿Por qué plata? Y yo creo que está representando, a ver, mi sensación es un poco, hay otro mensaje político. Porque después hay que poner en contexto con el camino, que es de oro también. Entonces, me faltó ese detalle, tenés razón. El camino de oro. El camino donde ellos van, le dicen, la hada buena, que le dicen la bruja buena, le dice, vos para llegar a la ciudad verde, Esmeralda, tenés que seguir el camino dorado, el camino de oro. Exacto. Y todo el sendero, durante toda la película, van saltando, ¿no? Van los cuatro personajes, ¿no? Sí. El espantapájaro, el hombre de hojalata y el león cobarde, con la nena, esta niñita supuestamente de 10 años, ¿no? La Judy Garland, van así, cantando, bailando, hermoso, la verdad, música pegadiza, hermoso, lindo, no solamente para los chicos, en la película para los chicos, pero para los grandes también. Tanto para los grandes también que este hombre, ¿no? Frank Baum, cuando lo escribió en 1900, le mandó un mensaje a los grandes. El mensaje es buenísimo. Vamos a hacer un poco de historia. 1894, ¿no? Es unos años antes de que aparezca el libro, dicen las elecciones de las más importantes que hubo en la historia de Estados Unidos, porque Estados Unidos, ya la gente no se acuerda obviamente, pero mucho antes de la crisis del 30, la crisis económica del 30, estamos hablando de 1894, había habido una gran crisis, una enorme crisis en Estados Unidos. Los que peor estuvieron en esa crisis fueron la gente que trabajaba la tierra, los campesinos. Sobre todo de latifundio, minifundio, los minifundios. El granjero, la nena sale de una granja. Claro, ¿no? Son pobres, se nota que son pobres, ¿no? Es más, a propósito de esto, un pequeño paréntesis, que Over the Rainbow, más allá del arco iris, no la querían poner porque la chica cuando sale y la canta supuestamente en exterior,
Es toda en exterior la película, no toda, no se puede hacer. Pero la canta en exterior y se ve toda la pobreza del ranchito donde viven. Y entonces los productores decían cómo la estrella, ¿no? Judy Garland va a cantar de un ranchito y todo eso. Sí, había unas diferencias, ¿no? Los productores no querían. Menos mal que los productores no ganaron. Esta pelea que siempre hay productores con director, y la película logró salir con esa canción incluida, porque lo más famoso de todo, la película es famosa, pero lo más famoso de todo es la música de esta canción. Claro, sí, hay mucha gente famosa que contemporánea que la hicieron, la rehicieron. El muchacho gordo, que no me acuerdo, el gordito del ukelele, que del hawaiano, sí, perdón que no me acuerdo el nombre. Pero... Bueno, la cuestión es que volvamos a la travesía sobre el oro, ¿no? Están caminando sobre el oro y el oro lo va a llevar a la Ciudad Verde, ¿no? Donde está el mago de Oz, Oz escrito como onza. Sí. La interpretación, de la que venimos hablando del principio, la interpretación que hay, que el mensaje para los grandes, lo que ocurría en 1894, se produce en las elecciones más importantes de muchos años en Estados Unidos, es porque había dos candidatos, los dos se llamaban William, ¿no? Ajá. William McKinley y William Bryan. Ajá. William Bryan era demócrata y William McKinley republicano. Ahí está. Bueno, si en ese momento, ganó William McKinley, que era republicano, pero si ganaba William Bryan, la solución que tenía William Bryan para la crisis, que imagínense la del 30, pero 1894, sí, una crisis así de grave, gravísima, sobre todo con la gente del campo, lo que quería hacer Bryan era sacar el respaldo del oro, esa era la campaña, sacar el respaldo del oro al dólar. Sí. El dólar ya era una moneda fuerte, ya estaba picando para hacer lo que fue después en el siglo siguiente. Estamos hablando del fin del siglo XIX, en el siglo XX fue el patrón moneda del mundo, ¿no? Sí, todas las transacciones se hacen hasta el día de hoy en dólares, seguirá siendo así. Pero desde hace mucho tiempo está ese debate, hasta hoy se hace el debate, es decir, ¿qué respaldo tiene la moneda? ¿Qué respaldo tiene la moneda? Tiene que tener respaldo. No tener respaldo significa emitir, darle a la maquinita, todo el mundo sabe, no se va a hacer economía, darle a la maquinita, inflación, pero darle a la maquinita porque todos los políticos están tentados de darle a la maquinita. Y porque la forma de robar. No es así. No, la maquinita, no hablemos de robar. Darle a la maquinita es para repartir plata. ¿A dónde se quiere repartir plata? Se quiere repartir la plata entre los granjeros, que es lo que están pasando peor esa crisis, ¿no? Por eso es una granja pobre de Kansas. Sí. Kansas es el número 1 de producción agropecuaria, es el sinónimo de producción agropecuaria en ese momento. Hoy no. En Texas. Bueno, en ese momento era como el arquetipo de la producción agropecuaria y el arquetipo y el eje, el centro de la crisis. Entonces, cuando se pone el espantapájaro que no tiene cerebro, lo que quiere decir es el campesino, ¿no? Ahí está. El hombre de hojalata, que no tiene corazón, es la industria. Ajá. Y el león cobarde, ¿no? El león cobarde, así, no hace nada, ¿no? Son los políticos. ¿No? Es decir, las baldosas amarillas que conducen a la ciudad verde, verde con esos edificios altos y demás, eso es Nueva York, ¿no? Y ahí está Wall Street y todo lo que sabemos. Exacto. Y el camino amarillo es el oro. Claro. Y los zapatitos que originalmente eran plateados, el zapatito de plata, es la alternativa que proponía el hombre que no ganó, el demócrata William Bryan, que era hacer que el respaldo sea en oro y en plata. Porque se hizo que sea bimetálica. Es decir, un respaldo bimetálico. Sí. Si hubiera pasado eso, si hubiera pasado no tiene mucho sentido decir en ningún momento nada, pero vamos a decirlo. Si hubiera pasado, se hubiera emitido más. Hubiera habido más inflación, qué sé yo. Bueno, tampoco estoy diciendo algo si hubiera pasado, porque en realidad pasó en otros países, pasó lo mismo acá también. Sí. Cada vez que se emite más, ¿no? Sí. Entonces hay inflación. Bueno, pero la misma discusión, ¿no? La misma discusión que hay hoy, ¿no? No solamente por eso, en Estados Unidos, sino en los demás países, es emitir o no emitir. ¿Qué hacen emitir? ¿Quiénes son los que quieren emitir? Siempre los políticos, porque con eso van a las elecciones, porque reparten plata. Exacto, fácil. Pero aunque parezca mentira, es una película para chicos, divertidísima, por eso, encantadora la película, no querés que termine nunca, porque están lindos los colores, están lindas las canciones, pero los personajes no pueden ser más explícitos, pueden ser más explícitos que lo que son. El espantapájaro sin cerebro, el hombre gata sin corazón, el león cobarde, ¿no? Hay un monólogo del león también en la película, él habla mucho y la verdad que es interesante. Cuando termina, se encuentran con el mago de Oz. Con el mago, no importa eso, porque van a encontrarse con el mago de Oz, no estoy adelantando nada, no es un spoiler. No, seguro. ¿Qué es el mago de Oz? El mago de Oz es una gran sorpresa, porque todos están esperando encontrar al mago de Oz, ¿no? Y el mago de Oz es un chanta. Es un blef, ¿verdad? Porque es un tipo que vino con un globo, venía de Kansas, del mismo lugar, o sea, otro chacarero de Kansas que venía, y el globo se le pinchó, no lo supo manejar el globo, un error de él, y cayó en ese lugar, más allá del arco iris, en ese lugar así, idílico, que vaya a saber dónde es, cayó en ese lugar,
la ciudad de Esmeralda, y entonces como vino con el globo, le pasó lo mismo que Hernán Cortés cuando los aztecas ven venir de unos barcos y bajan con los caballos y piensan que el caballo y el hombre que está arriba son semidioses, y lo empiezan a adorar. Y entonces el mago pasa a ser el que rige toda esa la ciudad de Esmeralda. No, por haber bajado con un globo. Porque bajó de un globo, pero un tarado cualquiera. Claro. El mago de Dios es un tipo como cualquier otro, como cualquiera de nosotros, que no sabía nada más que lo que sabemos nosotros. Exacto. Y el tipo estaba rigiendo los objetivos de Nueva York, ¿no? De esa ciudad de Wall Street, pero no sabía nada. Pero igual él logra. Pero cuando habla con cada uno, le dice: acá te doy un corazón, le da un corazoncito. Al que le falta y al otro le dice: te doy un cerebro. Lo que le está diciendo eso es muy bueno, pero habrá que agarrarlo y verlo de la película exactamente. Porque cuando se lo está diciendo, le dice: no te preocupes, que los que están allá en la tierra y en ese lugar tienen menos corazón que vos, tienen menos cerebro que vos y están dirigiendo los países. ¿Viste? Ahí está otro. Es una maravilla. Mensaje. Es una maravilla. Qué bueno. La película, así como la ven, que es toda esta maravilla, en ese momento no tuvo éxito, ¿no? Los estudios decidieron hacerla porque venían de Blancanieves y los 7 enanitos, Walt Disney, 2 años atrás de esto, en el 37, y había sacado Oscar y fue un éxito de taquilla. Entonces hicieron esto como respuesta. Esto lo hizo la MGM, lo hizo como respuesta a Blancanieves y los 7 enanitos, y la película costó una fortuna por el tema del color. Y por el tema del color, porque claro, una de las cosas importantes fue que fue una técnica diferente, que para lograr el color de esa segunda parte de la película se usaron 3 cámaras con diferentes colores, con los colores primarios. Entonces hicieron esas combinaciones para poder lograr el rojo, azul, amarillo. El rojo, azul, amarillo. 3 cámaras diferentes. Y no se podía rodar en exteriores, justamente por eso, pues esas cámaras tenían que ser, porque pesaban 150 kilos cada una, y entonces tenía que ser un estudio, los estudios eran gigantescos, y tanta luz, y bueno, todo lo que dijimos, lo que le pasaba a los personajes, terminaron todos en el hospital. Pero bueno, otra época. Pero bueno. Y bueno, $2.700.000 fue el costo, que era una locura, y apenas se llegó a los 3 millones, o sea que con los gastos de distribución, de publicidad y demás, no se cubrieron los costos. Recién en el año 49, 10 años después, se hizo una remake de la película, se cambiaron algunas cosas. También había unas cosas macabras, porque había habido un suicidio que aparece sin querer filmado, el hombrecito colgado. La leyenda negra de la película. Le hemos quitado las ganas a la gente que no la vio de ver. No contamos nada de eso, porque la película es muy buena, vale la pena ser vista. Y a los 10 años, entonces, cuando apareció, digamos, esa remake que salió, digamos, en los cines, ahí recuperaron y ganaron y demás, y se dice que es una de las películas más vistas, se dice que Over the Rainbow es la canción que más se conoce, más importantísima, realmente pertenece al centro, al nudo de la cultura americana. Correcto. Esta película. Exacto. Bueno, así que Mario, vamos a brindar y por el Mago Dios, por el y Mago por Dios, todos los chantas del mundo. por los chantas del mundo, y hasta la próxima película. Hasta la próxima película.